abríguense. Exactamente. Bueno, pasamos a la información porque me encuentro afuera del Centro Cultural Chipoleti porque hace minutos dio comienzo un congreso de docentes llamado o autodenominado Pausa Digital. Es muy interesante lo que se va a debatir en este congreso porque habla de la irrupción de las nuevas tecnologías, entiéndase con esto teléfonos celulares principalmente, en la vida cotidiana, no solamente en educación, sino en la vida cotidiana, tanto de docentes como de alumnos, y todos los peligros y todas las consecuencias que esto significa. Me pareció muy interesante el enfoque, ¿cómo decirte? Sí, el enfoque que plantean, porque no van a hacer foco en la prohibición de las nuevas tecnologías, sino en cómo acomodarse a estas nuevas formas. Paula Quesada es la coordinadora del área de innovación e investigación educativa del Ministerio de Educación de la provincia de Río Negro. Hablamos con ella y lo explica mucho mejor. La escuchamos. Acá está el congreso que lo organiza PASA, ¿sí?, sobre cultura digital, y nosotros como Ministerio de Educación articulamos con este organismo para presentar nuestra propuesta que se oficializó en el día de ayer, que denominamos como Pausa Digital y que es producto de un trabajo que venimos haciendo a lo largo de estos últimos meses en función de que hay ciertos actores sociales que vienen pidiendo quizás la prohibición del uso de celulares, y ante eso nosotros consideramos como ministerio que no es posible, que no es así. No prohibimos los celulares, tampoco lo dejamos librados al azar, tenemos fundamentaciones pedagógicas, didácticas y metodológicas para su uso dentro de las escuelas. Hay que acomodarse a las nuevas formas, ¿no? Sí, por supuesto. La realidad es que nuestros estudiantes pasan buen tiempo dentro de lo que tienen que ver los entornos digitales, y no siempre las familias u otros actores sociales saben cómo acompañar ese uso y para que ese uso no sea negativo ni los exponga a ciertos peligros que ya sabemos que hay. Nosotros consideramos que la escuela no puede renunciar a enseñar, a transmitir y a acompañar a cada uno de nuestros estudiantes. El objetivo es que ese uso sea y que apueste, ¿no?, a esta autorregulación. ¿En qué momento sí lo puede usar? Con qué propósito y en qué momentos no, y que es momento de atención, de pausa, de mirarnos a los ojos, de encontrarnos, de vincularnos. Ese es el objetivo de Pausa Digital. Paula, hablaste de peligros. El grooming es un peligro real y muchas veces los profesionales, incluso los asesores pedagógicos, no están preparados para semejante problema. Sí, grooming, sexting, ciberacoso e incluso estos retos virales que van sucediendo, sí, por distintas plataformas. Hay profesionales que están preparados, hay quienes no. En ese sentido nosotros tenemos formación y capacitación gratuita dentro de lo que es la página del Ministerio para los y las docentes, pero también a veces desde el sentido común. Este último mes ha surgido mucho, los adultos toman la posta sobre eso y empiezan a acompañar a los y las estudiantes en función de que hay cosas que no son chistes, que no son broma, que no hay que reproducir, que pueden tener consecuencias legales, y aparecieron producciones maravillosas de todas las escuelas en función a, por ejemplo, estos atentados o intentos de atentados que han surgido a lo largo del país. Por último, países como Australia, Noruega, Finlandia han directamente prohibido, incluso bloqueado las señales dentro de los colegios. ¿Qué opinas de esta medida? Mira, nosotros cuando tomamos esta decisión fue una decisión que la hicimos en función de ver esos resultados. Es muy difícil comparar nuestro contexto sociohistórico, económico y cultural con países, ¿sí?, Claro, de lo que se denomina como primer mundo. Tenemos otra realidad y nosotros nos adecuamos a la realidad de acá. Buscamos investigaciones científicas y trabajamos con educadores o pedagogos de Argentina que piensan y trabajan para la Argentina. En ese sentido tenemos muchas modalidades de educación en nuestra provincia, incluso tenemos la SRN Rural Virtual, que nuestros pibes y nuestras pibas tienen clases gracias a los celulares o a las computadoras, entonces prohibirlos no era una opción, ¿sí? También hay que decir que los países que avanzaron en políticas restrictivas avanzaron en políticas de alfabetización digital, porque quienes no lo hicieron tuvieron que retroceder para atrás, ¿sí? Entonces la prohibición por sí sola no reemplaza educar, y a eso es lo que apostamos.
Paula Quesada hablando con nosotros respecto a este tema de la irrupción de las nuevas tecnologías en educación, en realidad en toda la vida de las personas, pero puntualmente en educación es lo que ataña justamente al ministerio al que ella representa. Hasta el mediodía está esta jornada, este congreso. Perdón la desprolijidad, le estoy pasando un videito a Paula para hablar de un último momento que acaba de suceder frente a mis ojos. Si lo pueden tener a mano, genial. Y cierro con esto. Sí. Ya están todos los docentes adentro del Centro Cultural Chipoleti y, repito, hasta el mediodía este trabajo en el área de educación, Mario. Bien. Mucho depende de esos acuerdos que se dan entre las familias y las comunidades educativas también, ¿no? Independientemente de la importancia de las legislaciones. En Neuquén, ayer lo mencionaba a la tarde, el año pasado o el anterior había hecho algunas notas con Carlos Coyola, uno de los diputados que estuvo impulsando un proyecto, que no sé si fue el de él o de algún otro partido, pero que fue el que se aprobó, por ejemplo, en Neuquén. Neuquén ya tiene una ley, que es la ley provincial 3520, y que marca pautas específicas respecto al uso de celulares dependiendo del nivel educativo. En Neuquén, para inicial y primario, la prohibición es total durante toda la jornada escolar, tanto en aula como en otros espacios. Es decir, por ejemplo, en recreos, o en cualquier otro momento. Eso para primaria e inicial. En el secundario, el uso está permitido para actividades pedagógicas habilitadas por el docente. Fuera de estos momentos tiene que permanecer apagado, guardado y fuera de la vista el celular. No sé si eso se traslada a la diaria en el colegio, ¿no? La legislación marca eso. La vida no es tan sencilla como lo que se plasma en una ley muchas veces, ¿no? No, y también, Mario, en eso agrego que normalmente la ley dice algo, pero después son los organismos de control de esa ley los que terminan haciéndola efectiva. Pasa en toda la Argentina con todas las leyes. No es que no se hacen las cosas porque son una ley. Después hay que encontrar cómo llevarlas a la práctica. Exactamente. Bueno, por eso me parece sumamente interesante la propuesta del Ministerio de Educación de Río Negro y de las instituciones, porque además hay instituciones por fuera de lo gubernamental que están participando de esto y que han impulsado esto, porque me parece mucho más maduro entender la situación no como un problema, sino como algo a lo que hay que acomodarse, que directamente ir a la prohibición. Históricamente las prohibiciones no han rendido, no han sido positivas, han tenido muchas veces efectos más negativos que positivos. Ha sido peor el remedio que la enfermedad, salvando las enormes distancias. Hablemos, por ejemplo, de lo que pasó en la ley seca de Estados Unidos, otras prohibiciones históricas que justamente fomentaron mercados o usos paralelos al control estatal. Así que me parece muy, muy interesante esta propuesta, y me parece también que hablamos de personas que están altamente calificadas en este tema, que están participando ahora de este congreso allí en el auditorio detrás mío, ¿no? En el auditorio del Centro Cultural Chipoleti. Respecto a Neuquén, tengo mis hijos en ambos niveles, primario y secundario. En el primario, no tengo el problema porque directamente mi nene no usa celular, pero en el secundario, en la escuela técnica, a la hora de comenzar la clase, dejan los teléfonos en una cajita. Incluso el docente lo deja en una cajita. Si ese teléfono suena, con una llamada, por ejemplo, le permiten al estudiante ir a ver si es realmente necesario atender, y si no, continúa la clase.